Bueno, chicas, entonces, buenas noches nuevamente para todas. Espero que se encuentren muy bien. Entonces, vamos a explicar ahora, chicas, para finalizar todo lo que tiene que ver con la unidad 2, que es el proceso administrativo, una explicación un poco más ampliada de lo que es el análisis FODA. ¿Ya? Entonces, chicas, les decía que este punto se aplica mucho dentro del punto, ¿no? De lo que es la planificación, ¿no? Dentro del proceso administrativo, ¿no? Entonces, este análisis, chicas, vuelvo a repetirles, sirve para poder evaluarnos a nosotros como organización bajo diferentes puntos de vista y, bueno, en cierta forma poder definir las estrategias que nosotros vamos a ir aplicando como organización para, bueno, poder saber qué podemos hacer, qué no podemos hacer y qué cosas tenemos que tener cuidado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este tipo de análisis que nos proporciona el FODA nos permite tener un buen diagnóstico en cuanto a lo que se refiere la situación general en la que se encuentra la organización, ¿no? Entonces es algo que siempre beneficia poder realizar, ¿no? Entonces, no tengo que mencionar el tema de sus acrónimos, por ejemplo, viene del inglés, ¿no? Que es SWOT, ¿no? Que simplemente son las siglas de las palabras en inglés, ¿no? De fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, nada más, no hay mucho que mencionar ahí. Entonces, eso simplemente es, chicas, ¿no? Entonces, poder definir esos 4 puntos, ¿no? Ya les mencionaba, ¿no? Fortalezas, amenazas, debilidades y, bueno, amenazas y oportunidades, me estoy olvidando ahí, ¿no? Entonces, una disculpa ahí por el desorden de los factores, ¿no? Bueno, entonces, chicas, eso es lo que se hace, ¿no? Entonces, este diagnóstico, chicas, lo que se cae, ¿no? Ya les mencionaba, ¿no? En las anteriores clases, es poder definir tanto estos 4 puntos, ¿no? Amenazas, ¿no? Simplemente para resumir, ¿no? Son situaciones que provienen del entorno atentando contra la estabilidad de la organización, ¿no? Entonces, más claro, no está mejor explicado, ¿no? Este punto de las amenazas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de amenazas, son todas las situaciones ajenas a nosotros, es decir, que vienen del exterior, del entorno, fuera de lo que es nuestra organización, que de cierta forma pueden representar algún tipo de conflicto para nosotros, ¿no? En lo que se refiere a las actividades, ¿no? Entonces, algunos ejemplos que se menciona acá, lo voy a acercar un poco más para que lo puedan ver. Hablamos de conflictos gremiales, regulación desfavorable o cambios en la legislación, por ejemplo, simplemente para dar algunos casos, ¿no? Por otra parte, hablando de las fortalezas, podemos decir, simplemente para recordar, la capacidad o las capacidades especiales y recursos con la que nosotros contamos como empresa, ¿ya? Es decir, todo lo que tenemos como potencialidades, ¿no? Es decir, por parte de nosotros, ¿no? ¿Cuáles son nuestras ventajas con las cuales nosotros contamos para poder sacar algún tipo de mejor provecho, ¿no? Tal vez en diferentes actividades que podemos llegar a realizar, ¿no? Entonces, algunos ejemplos, ¿no? Un buen ambiente laboral, proactividad en la gestión o conocimiento del mercado, por simplemente dar algunos ejemplos, ¿no? Entonces, esas son las fortalezas, ¿no? Por otro lado, hablamos de las debilidades, que sería lo opuesto a las fortalezas, que son factores que provocan una posición desfavorable frente a la competencia, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de debilidades, chicas, en otras palabras, nos referimos esencialmente a todos los aspectos que nosotros internamente tenemos, ¿no? Es decir, a nivel organización, que pueden resultar un tanto limitantes en algún tipo de situación en específico, es decir, situaciones que nos limitan o nos imposibilitan, podemos decir, a aprovechar o poder ser más eficientes en algunas actividades que nosotros realizamos como organización, ¿no? Por ejemplo, entonces aquí algunos casos, ¿no? Salarios bajos, ¿no? Obviamente esto puede recaer mucho en el tema de motivación, ¿no? El que tengamos salarios bajos, el equipamiento viejo, ¿no? Es decir, todo el equipo está obsoleto, entonces puede ser una debilidad, ¿no? Y también la falta de capacitación al personal también es una debilidad, ¿no? Eso nos disminuye tal vez nuestra capacidad para poder aprovechar muchas situaciones en las cuales podemos tener mejores resultados, ¿no? Entonces, esos son las debilidades, ¿no? Y por último, chicos, tenemos, o chicas, perdón, ¿no? Tenemos las oportunidades, ¿no? Entonces, las oportunidades, chicas, cuando hablamos de este punto, nos referimos a algunos factores, como dice aquí, que resultan positivos y favorables en el entorno de la empresa, ¿ya? Entonces,
este punto de las oportunidades, chicas, como sucede con las amenazas, están fuera del entorno de nuestra organización, es decir, vienen del exterior, ¿no? Pero a contraparte de las amenazas, que son situaciones que nos podrían perjudicar, las oportunidades son situaciones que podrían llegar a favorecernos tal vez en un corto, mediano o largo plazo, ¿ya? Aquí el punto está en que sepamos aprovechar esas oportunidades, ¿no? Tal vez que nosotros podamos llegar a tener, ¿no? Entonces, algunos ejemplos que se menciona acá es una regulación tal vez que se ponga a nuestro favor, ¿no? Supónganse aquí dándoles un ejemplo, tal vez nosotros importamos algún tipo de producto y en determinado momento el gobierno pone una regulación en el cual disminuye las tasas impositivas para la importación del producto que vendemos. Entonces eso es algo que juega a nuestro favor, ¿no? Entonces tenemos que aprovecharlo, ¿no? A eso hablamos o nos referimos con el tema de oportunidades, ¿no? Otro ejemplo, la competencia es débil, ¿no? Entonces la competencia tal vez no tiene mucho que hacer, ¿no? En el mercado y nosotros aprovechamos esa situación, ¿no? O tal vez el mercado mal atendido, ¿no? Simplemente para dar algunos ejemplos de lo que son las oportunidades, ¿no? Entonces, chicas, estos 4 elementos son los que maneja el análisis FODA, ¿ya? Entonces, vuelvo a repetirles lo que les he dicho en algún momento, chicas, ¿ya? Las amenazas y las oportunidades son externas, es decir, ajenas a nosotros y en muchas situaciones estamos imposibilitados, podemos decirlo de esa forma, a poder hacer algo al respecto, ¿ya? Es decir, está fuera de nuestro control, tanto las oportunidades y las amenazas, ¿no? Entonces, oportunidades hay que saber aprovecharlas, amenazas hay que saber controlarlas, ¿no? Entonces, para eso también se hace este análisis FODA, ¿no? Y las fortalezas y las debilidades son situaciones a nivel interno, es decir, dentro de la organización y de cierta forma nosotros podemos manejarlo o tenemos cierto control tanto de las fortalezas como de las debilidades, ¿no? Entonces aquí más va a depender tanto de fortalezas y debilidades la gestión que se haga por parte de los miembros de una empresa o u organización, ¿no? Entonces, eso es lo que podemos mencionar hablando de estos 4 puntos, ¿ya? Entonces, esos son, chicas, los 4 puntos. Les vuelvo a repetir, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sigue? ¿No? Ya hemos hablado de las fortalezas, ya hemos hablado del tema de debilidades o oportunidades, mejor dicho. Hemos hablado de las amenazas y hemos hablado de, bueno, el tema de debilidades y oportunidades también, ¿no? Y fortalezas también, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué sucede, chicas? Entonces, lo que se tiene que hacer para aplicar tal vez esta matriz FODA, que es ya un criterio mucho más específico y más complejo, en el cual se tiene que ya hacer algún tipo de situación numérica, podemos decirle, es la siguiente. Y a esto se le llama el análisis FODA, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para empezar? Tenemos que ir listando nuestra lista de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, ¿no? Entonces, en este caso, en la imagen que ven aquí, es un ejemplo muy genérico, ¿no? Entonces, aquí para el ejemplo se ha puesto fortalezas, por ejemplo, capacidades fundamentales en áreas claves, ¿no? Recursos financieros adecuados, ¿no? Buena imagen de los compradores. Hay algunos ejemplos, ¿no? En el tema de debilidades, no hay dirección estratégica clara, un caso, ¿no? Instalaciones obsoletas, ¿no? Falta de oportunidad y talento gerencial, ¿no? Para mencionar algunos casos. Y en oportunidades y amenazas lo mismo, ¿no? En oportunidades, por ejemplo, podemos mencionar aquí, ingresar en nuevos mercados o segmentos, ¿no? Una oportunidad, ¿no? Y en el caso de amenazas, podemos mencionar tal vez el incremento en las ventas y productos sustitutos, ¿no? Entonces, lo primero que se hace, chicas, para poder realizar esta matriz, ¿no? Que están viendo ya aquí un ejemplo, es ir listando cada uno de estos puntos, ¿no? De la organización, ¿no? Es decir, listar fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, ¿no? Entonces hay que listarlos, ¿ya? Dependiendo, ¿no? Obviamente este es un ejemplo genérico, entonces para cada organización puede llegar a variar, ¿no? Entonces eso es lo que se tiene que hacer en primera instancia, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que sigue después, chicas? Una vez que tengamos la lista de, bueno, todas las situaciones que nos va a contar la matriz FODA, ¿no? Entonces vamos a tener la lista de los 4 puntos, ¿no? De fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, ¿ya? Entonces, lo que se tiene que hacer, chicas, es hacer un cruce de información, como ven aquí en esta matriz de la parte izquierda, ¿ya? Es decir, en la parte de aquí,
En la parte de las columnas, aquí chicas, como pueden ver, se pone la lista de fortalezas y las listas de debilidades, es decir, los factores internos, ¿no? Les vuelvo a repetir. Y en la parte de las filas, ¿no? Acá se pone las listas de oportunidades y se pone las listas de amenazas, ¿ya? Entonces, como pueden ver, por eso también esa diferenciación les he dado, ¿no? Es decir, lo que es interno y lo que es externo, ¿no? Y esto ayuda muchas veces para poder diferenciar cuando nosotros queremos realizar esta matriz, ¿no? Es decir, en la parte aquí horizontal ponemos los factores internos, ¿no? Que son las fortalezas y debilidades, ¿no? Y en la parte vertical ponemos lo que es externo, ¿no? Las oportunidades y las amenazas, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer aquí, chicas? Tenemos que ir cruzando la información. Como pueden ver aquí, lo voy a acercar un poco más para que lo puedan ver mejor, esta matriz. Bueno, ahí no se puede ver tanto, entonces ahí simplemente, ¿no? Aquí la matriz de la izquierda, entonces tenemos que ir listando las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, como ven aquí, ¿no? Fortalezas, F1, F2, F3, F4, ¿no? Debilidades, D1, D2, ¿no? Solamente hay dos debilidades, ¿no? En oportunidades, o 1, o 2, o 3, ¿no? Y en amenazas, A1, A2, A3, ¿no? Entonces eso es lo que se tiene que hacer, poner esa lista de esa forma, ¿no? Entonces, obviamente, este número en los 4 puntos puede llegar a variar, evidentemente, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente para que ya lo tengan claro. Bueno, entonces, podemos, o lo que se hace, chicas, primeramente es decir qué relación tiene la oportunidad 1 con la fortaleza 1. Es decir, tenemos que ver qué tan relacionados están esos dos puntos, ¿ya? Entonces, chicas, lo que se hace aquí es darle una relación del 1 al 9, ¿no? O perdón, del 0 al 9. Es decir, qué tan relacionados están, ¿no? Si están muy relacionados, entonces se le pondrá una nota de 9. Si están poco relacionados, se le pondrá una nota de 0 tal vez, ¿no? O si tienen una relación intermedia, se le pondrá un valor de 5, ¿no? Eso ya recae mucho en el análisis que la persona o las personas que estén realizando la matriz FODA, bueno, su criterio principalmente, ¿no? Es decir, el valor que se les va a dar, ¿no? Entonces hago esa relación, O1 con F1, ¿no? Le doy un valor del 0 al 9, ¿no? Luego hago la O2, la oportunidad 2 con la F1, así. Y así sucesivamente. Por eso se le llama un cruce de información, chicas, ¿ya? Entonces, obviamente al darle una calificación en cada relación que vaya haciendo, chicas, voy a obtener en cada cuadrante, ¿no? Obviamente con la relación aquí, ¿no? En el primer cuadrante sería las fortalezas con las oportunidades, las debilidades con las oportunidades, las amenazas con las fortalezas y las debilidades con las amenazas, ¿no? Entonces va a depender mucho de esa situación, ¿no? Entonces, o una vez que tengamos ya todas las calificaciones ya definidas, tenemos que sumar lo que se sugiere, ¿no? Aquí para poder hacer el análisis, es sumar todas las calificaciones que hemos obtenido, ¿no? Y obviamente vamos a sacar un determinado resultado, ¿no? Para posteriormente ese resultado total poder dividirlo por los resultados que se han obtenido en cada cuadrante, ¿ya? Eso es lo que se tiene que hacer, ¿no? Entonces, con eso vamos a sacar un determinado porcentaje para cada cuadrante, ¿ya? Entonces, vamos a sacar un determinado resultado, ¿no? Entonces, dependiendo qué porcentaje sea el más alto que obtengamos en cada cuadrante, no sé, supónganse vamos a obtener el puntaje más alto tal vez en el cuadrante de debilidades con oportunidades, entonces a partir de eso van a surgir determinadas estrategias que nosotros vamos a tener que optar como organización, ¿ya? Entonces, si el porcentaje más alto lo obtenemos en el cuadrante de fortalezas con oportunidades chicas, se le denomina el poder aplicar una estrategia agresiva, ¿ya? Y esto se debe a lo siguiente, porque si obtenemos en este cuadrante la más alta calificación tal vez o el más alto porcentaje, significa que nosotros tenemos todas las fortalezas o en otras palabras todas las capacidades para poder aprovechar nuestras oportunidades de la mejor forma posible. ¿Ya? Entonces, si obtenemos la nota más alta en este cuadrante, entonces, de cierta forma o en otras palabras, no tenemos muchas limitaciones para poder aplicar cualquier estrategia que veamos conveniente para poder
obtener los mejores resultados para nuestra organización, ¿no? Entonces, ese es el primer cuadrante que obtenemos. Si obtenemos, obviamente, vuelvo a repetir, la puntuación más alta, ¿no? En esta parte de fortalezas y oportunidades, ¿no? Que se denomina una estrategia agresiva en este cuadrante de aquí, ¿ya? Por otra parte, si obtenemos la calificación más alta en el cuadrante de debilidades con oportunidades, entonces a este cuadrante se le denomina la estrategia defensiva, chicas, ¿ya? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir, si obtenemos el puntaje más alto en este cuadrante, significa que nosotros no tenemos toda la capacidad para poder aprovechar nuestras oportunidades de la mejor forma posible, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede aquí? Y es por eso que se llama estrategia defensiva. Es decir, que nosotros tenemos que limitarnos tal vez en lo que nosotros podamos hacer y de cierta forma dejar ir, ¿no? En algunas ocasiones lo que son nuestras oportunidades con las cuales tal vez podemos conseguir mejores resultados, ¿no? Esto obviamente para no arriesgar a que la organización tal vez tenga algún punto de quiebre del cual no se pueda recuperar, ¿no? Entonces, a eso nos referimos a una estrategia defensiva, ¿no? Y obviamente se tendrá que hacer ajustes para cambiar esta situación, ¿no? Entonces, esa es la segunda estrategia, ¿ya? Cuando tenemos una relación del do, es decir, debilidades con oportunidades, ¿ya? Por otro lado, si conseguimos la puntuación más alta en el cuadrante de fortalezas y con amenazas, que sería la FA, tendríamos una estrategia de cambio, se denomina, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de una estrategia de cambio, chicas, nos referimos a lo siguiente, ¿ya? Esencialmente nos vamos a que nosotros tenemos tal vez todas las fortalezas o las capacidades suficientes para poder conseguir los objetivos que nos queremos proponer como organización. Pero obviamente va a existir una batalla, podemos decir, muy fuerte porque nuestras amenazas son más fuertes que nuestras oportunidades. Es decir, en el mundo exterior existen más amenazas que oportunidades, ¿no? Y entonces por eso se denomina también estrategia de cambio. Entonces, ¿qué se refiere a eso? Poder aplastar, por así decirlo, a nuestras amenazas y convertirlas de cierta forma en oportunidades, ¿no? A eso nos vamos cuando nos referimos a una estrategia de cambio, ¿no? Que es el tercer cuadrante que tenemos dentro de la matriz FODA, ¿ya? Y por último, tenemos el cuadrante tal vez que ninguna organización tal vez quiera llegar a estar, ¿no? Dentro de las puntuaciones que pueda hacer en la matriz, que es la relación entre las debilidades con las amenazas, que sería el DA, ¿no? Entonces, en este caso, chicas, que en otras palabras sería el peor cuadrante en el cual una empresa puede llegar a caer, hablamos de una estrategia de supervivencia, ¿ya? Entonces, es la peor situación en la cual una organización se puede llegar a encontrar. ¿Por qué? Porque, primeramente, no tenemos la capacidad tal vez para poder cambiar las cosas o poder mejorar tal vez algunas situaciones con las cuales nosotros trabajamos. Y por otra parte, el mundo exterior, con todas las amenazas con las que tal vez estamos rodeados, nos pueden llegar a aplastar. Entonces, por eso se denomina la estrategia de supervivencia. Tratar de sobrevivir como se pueda, ¿no? Con todas las limitaciones y bueno, tratar de que nuestras amenazas no nos lleguen a aplastar o a extinguir, si lo podemos decir de esa forma, ¿no? Entonces es la situación más, la peor situación en la cual una empresa puede llegar a caer, analizando el tema de la matriz FODA, ¿no? Entonces tenemos que minimizar en este caso tanto la situación de actividades porque somos muy limitados, tenemos muchas debilidades y por otra parte tratar de evitar las amenazas, ¿no? Entonces por eso se denomina la estrategia de supervivencia, ¿no? Entonces es una situación ya muy compleja que bueno, es muy complicado poder manejar, ¿no? Pero bueno, es una situación que sucede, ¿no? Bueno, entonces eso, chicas, quería mencionarles, ¿no? Este es el análisis en conclusión que se tiene de lo que es de la matriz FODA, ¿ya? O del análisis FODA, si lo queremos decir de esta forma, ¿ya? Entonces, vuelvo a repetir, para finalizar simplemente esta explicación. Se hace un listado de los 4 puntos. En el siguiente paso ya se va listando, ¿no? Los 4 puntos y luego tenemos que hacer un entrecruce de información, ¿no? Para poder calificarlos del 0 al 9
y posteriormente ir sacando porcentajes y ver en qué cuadrante ha caído o estamos cayendo para poder definir determinadas estrategias, ¿no? Entonces, las 4 estrategias, vuelvo a repetir, en el FO es la agresiva, en el DO es la defensiva, en el FA es la estrategia de cambio y en el DA es la estrategia de supervivencia, ¿ya? Bueno, chicas, entonces eso quería mencionarles simplemente para ir terminando este punto de el análisis FODA con una explicación un poco más ampliada, ¿no? De cómo se va desarrollando, ¿no? Entonces, este documento también, de la misma forma, chicas, lo voy a subir a la plataforma, ¿ya? Para que lo puedan leer tal vez, porque obviamente no lo he explicado todo. Aquí un poquito amplía un poco más la explicación de los 4 puntos, fortalezas, debilidades y amenazas. Entonces, para las que gusten, este documento también va a estar disponible en la plataforma, ¿ya? Para que lo puedan leer un poquito más con calma, ¿ya? Pero aquí la explicación ya termina, ¿no? Hablando de lo que es tanto el FODA como el análisis FODA. Ya entonces, chicas, con esto terminamos ya la explicación total de lo que es la unidad número 2. Ya entonces con esto ya cerramos la unidad 2, que es el proceso administrativo.